continuación llevaremos a cabo la segunda conferencia, quien estará moderado por la doctora en Estudios Regionales Alondra Nanguillasmú Sánchez, quien le cedo los micrófonos. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Tengo el honor de presentar a la maestra María de Lourdes Casillas Muñoz, quien es socióloga, maestra en investigación y desarrollo de la educación, cuenta con 40 años de experiencia en investigación educativa, labor que ha desarrollado en diferentes centros e instituciones de educación superior, dedicadas a la investigación y el análisis de aspectos sociológicos y políticos de la educación. Además, desde 1986 es profesora del área de Sociedad y Política Educativa del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2001 ha colaborado en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública en el diseño del modelo educativo, puestas en marcha y seguimiento del funcionamiento de las universidades interculturales existentes en el país. Recibimos a la maestra María de Lourdes Casillas Muñoz con la ponencia magistral. Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos la invitación del Instituto de Administración Pública por habernos invitado a compartir con ustedes algunas de estas ideas que han permeado pues algunas de las acciones en materia de incursión de acciones educativas como forma de atención a los derechos humanos en el plano de la pluralidad y de la diversidad cultural y lingüística en México. Bueno, pues para iniciar nuestra exposición, trataremos de enmarcar esta temática pues a partir de una serie de reflexiones que se han desarrollado en diferentes espacios, en diferentes tiempos, y que pues se han venido plasmando en diferentes instrumentos orientadores a nivel nacional e internacional, y pues algunos de ellos que empezaron a impulsar estas reflexiones pues tienen que ver con la especificación, la puesta en común de los derechos de las personas. Algunos de ellos evidentemente pues, se derivaron de algunos de los instrumentos que ya se mencionaron en la exposición anterior, y en materia de educación pues hay algunos otros que es posible compartir también en este espacio. Partimos de los principios plasmados en la Convención de Derechos de los Niños de la UNICEF en 1989, en el espacio en el que se reconocen 4 derechos fundamentales: el derecho a la supervivencia, que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la vivienda, a la infraestructura básica, a la nutrición, a la alimentación y a la asistencia social; el derecho a la protección contra el abandono, la explotación, contra el trabajo infantil, contra la explotación sexual y para la justicia para los adolescentes. El derecho al desarrollo, que implica la educación, las actividades lúdicas, deportivas, recreación, cultura, etc.
y el derecho a la información y a la libertad de pensamiento y esparcimiento, y el derecho a la participación, entendida a esta como un espacio en el que se desarrolla un papel activo, informado de la niñez, atendiendo a la libertad de expresión en los medios masivos de comunicación y en la participación ciudadana. Perdón, pero mi garganta está bastante complicada. Bueno, continuamos. En este marco tenemos que la diversidad es un signo de la humanidad que, lejos de presentar problemas y dificultades, nos debería proyectar una gran riqueza en términos de la necesidad de interacción social de todos los seres humanos. Y en este sentido, pues todos somos únicos y compartimos rasgos esenciales que nos identifican como colectivo. Y en este plano, pues la convivencia en comunidad debe tender a lograr la aceptación de los demás mediante el interés, la valoración de las diferencias y el respeto mutuo. En este plano, la educación debe tener un papel determinante en la configuración de la convivencia en el futuro, pues proyecta la posibilidad de vivir en armonía, aprendiendo unos de otros en un clima de respeto. Esto sería una aspiración, evidentemente, pero la realidad pues nos lleva a pensar y a pues tener conciencia de cómo la humanidad ha vivido estas diferencias y cómo pues se ha tratado de atender en materia de políticas en general de integración. De acuerdo con algunos antropólogos, las estrategias del tratamiento a la alteridad pues han sido particularmente en nuestro continente de dos clases o de dos tipos. La primera es la antropoémica, que intenta expulsar a los otros, rechazándolos, ¿no? Y considerándolos irremediablemente extraños y ajenos a lo que me importa o a lo que desde mi visión es importante. Y pues este tipo de estrategia ha conllevado a la sociedad al exilio o aniquilación de los otros, de acuerdo también a algunas reflexiones de Sigmund Bauman. La otra estrategia es la estrategia antropofágica, que lejos de engullir gente, pretende desalienar a los otros desde una perspectiva centrista de nuestra parte, ¿no? Y nos lleva a asimilarlos y a convertirlos en cuerpos y espíritus idénticos que no deben ser diferenciables a aquel que los asimila. En ese sentido, pues lo que sucede en la sociedad es que la cultura toma la cultura, se sobrepone, la cultura hegemónica se sobrepone a la diversidad de los pueblos o de las culturas ajenas y suspende y aniquila su alteridad, ¿no? Bueno, los derechos educativos que nos exponen. El derecho a la educación implica algunas dimensiones que pues todavía nos falta cumplir en el sistema educativo mexicano y
propone fundamentalmente que no basta solamente el asegurar el discurso que todo individuo, todo ciudadano tiene el derecho a la educación, sino que implica las condiciones necesarias o la posibilidad de generar condiciones necesarias para permanecer en la escuela, para tener aceptabilidad de la educación, para desarrollar la capacidad de reconocer el contexto y las particularidades de las personas que ingresan o deben ingresar a la escuela, y la capacidad de que los sujetos puedan adaptarse a esas condiciones que el sistema escolar impone. La educación entonces debería fomentar una capacidad para redimensionar las prácticas de vida, los procesos de aprendizaje, la actividad docente en este proceso de constitución de la ciudadanía. Para esto, y regresando al punto que hemos comentado sobre las aspiraciones al reconocimiento del derecho a la educación, evidentemente no puede disociarse de 4 aspectos fundamentales que están descritos en diferentes instrumentos y diferentes propuestas de inclusión educativa, y la primera es la asequibilidad, es decir, que esté disponible en primer término, ¿no? Y es decir, que tengamos la posibilidad de disponer de infraestructura y equipamiento adecuado para que los niños y jóvenes puedan ir a la escuela. Pero también necesitamos el compromiso de los gobiernos para asegurar condiciones que permitan ese acceso, que en nuestra Constitución están plasmados en los principios de la obligatoriedad y la gratuidad. La segunda condición de la búsqueda de calidad de la educación es la accesibilidad, que impone evidentemente el aseguramiento del acceso, pero no la discriminación en sus servicios. Y la aceptabilidad, que implica la relevancia y la pertinencia de los contenidos educativos, y por último la adaptabilidad, que implica la superación de obstáculos que ponen en riesgo la permanencia y conclusión exitosa del ciclo de estudios. En el plano de la relación, la reflexión que debemos compartir sobre la educación y los derechos humanos, pues tenemos que cuestionar que los sistemas educativos convencionalmente conocidos tienden a ofrecer un modelo de escuela que uniforma, rechazan a la diferencia como un problema por abordar y un conflicto por evitar, ¿no? Aniquilan lo plural, anulan el reconocimiento del otro, generan discriminaciones institucionales, se rige por una práctica de asimilación de los otros, como lo veíamos en el caso de la visión antropoémica, antropofágica más bien, y los asimila a un sistema con códigos y valores propios de una estructura dominante. Y en ese sentido, pues desplaza la posibilidad de atender sus propias demandas en el plano del contexto de su desarrollo cultural, y en ese sentido excluye y viola los derechos humanos. ¿Qué necesitaríamos proyectar para transformar el sistema educativo basado en esa visión? La escuela que promueve el cambio debería, obviamente,
abrirse a la democracia, a la democratización interna de sus instituciones, debería trasponer el foco del individual hacia lo colectivo, debería estar al servicio de lo plural, de la promoción de los derechos humanos, justamente, de las relaciones humanas de respeto y horizontalidad que inviten al diálogo y al reconocimiento y a la valoración de la alteridad, y pues que puedan estar a la altura de las circunstancias para atender las necesidades vitales de las personas y la necesidad de un nuevo contenido educativo que responda a las necesidades humanas y que proyecte una conciencia a nivel mundial de que esto es necesario. Hay una tesis fundamental de algunos autores que han analizado los problemas de la educación para la convivencia pacífica y la educación para la paz, y en ese sentido se asume la postura de que aprender a vivir juntos en un entorno en el que sea posible resolver los problemas y los conflictos de manera no violenta, reconociendo al otro, pues es lo necesario. El reconocimiento aquí de la existencia del conflicto implica buscar la aceptación del disenso, la posibilidad de encontrar consensos, de acordar, de llegar a acuerdos y de promover un diálogo respetuoso entre los diferentes sectores y diferentes culturas que integran, que consisten, que integran la cultura nacional. Los procesos de aprendizaje en ese sentido deben ser factores de encuentro vital que conectan tres cuestiones fundamentales: los sentimientos de las personas, el desarrollo y construcción de conocimientos y la relación armoniosa con el entorno, que pues, se ha proyectado en el factor central del respeto a la ecología. En ese sentido, la posibilidad de transformar la escuela a partir de estos principios nos ofrece una nueva forma de proyectar relaciones diferentes. De hecho, tenemos evidencias de cómo nuestra educación y nuestro sistema educativo nacional, a pesar de los esfuerzos y a pesar de todas las iniciativas desarrolladas para atender los principios del artículo 3º constitucional, la escuela misma tiende a reproducir los esquemas de discriminación que la sociedad ha heredado desde la proyección de valores de la distinción de castas desde la conquista, y eso pues lo tenemos a flor de piel día a día en cada paso y acto que tenemos en cualquier espacio social. Tendríamos que analizar pues qué propósitos pretendemos en el plano educativo para combatir las diferencias o la diferenciación social a partir de los prejuicios sobre las deficiencias que se perciben en el ámbito educativo. Y aquí partimos de la premisa de que la socialización como proceso fundamental de los espacios educativos debería tender a la eliminación de las diferencias culturales y debería superar esa necesidad de uniformar y de hacer eficiente el desempeño
de los individuos para orientarlos hacia los propósitos de la producción. Y en este plano también se cuestiona el hecho de que los sistemas escolares han desarrollado estereotipos de entrenamiento, más que nada, en contraposición a un proceso educativo amplio que implica la proyección de valores fundamentales para la convivencia o para una mejor convivencia amparada o que persiga principios de justicia social. En ese sentido, pues algunas referencias históricas pues nos hablan de cómo la escuela convencional se centró fundamentalmente en la organización del modelo occidental importado del antiguo continente y que se fortaleció y se consolidó en la conquista, en todo el proceso de la colonia, etcétera, y que nos llevó a privilegiar el prototipo de lo que debería ser el ideal del individuo, que tenía que ser masculino, blanco, cristiano, con determinada proyección social a partir de estas tres cualidades, ¿no? La eliminación aquí de las diferencias culturales se orientó a este objetivo de uniformar, y de orientar esta formación hacia la proyección de la modernidad, ¿no? Centrada fundamentalmente en la amplitud y la proyección de empresas dedicadas a la expansión de la modernidad. Se me está cerrando ya, perdón. Y pues particularmente sus propósitos eran la consolidación y la diseminación de los sujetos como consumidores con capacidades controladas de reacción social. Hablamos ya de los prejuicios, de las desigualdades que esto ha reproducido en nuestro sistema educativo, y analizamos también que el sistema ideológico en el que nuestras instituciones escolares se ha sustentado son particularmente la opresión, la desigualdad y la proyección de una serie de asimetrías provocadas por las necesidades del mercado, lo que define las relaciones entre los individuos como inferiores o superiores, capaces de hacer algo que proyecta un ideal de formación para alimentar un régimen económico exclusivamente, ¿no? Su prestigio evidentemente está basado en si es posible que atienda estos objetivos, y si no los atiende en el plano de la exigencia puramente económica, la proyección de las capacidades de los individuos se desplaza, se menosprecia, se minusvalora, ¿no? El aprendizaje en términos generales debe reflejar en el cambio, en la transformación educativa, una intencionalidad de búsqueda, y debe proyectar herramientas fundamentales de supervivencia para el proceso de vida, y el vínculo entre el conocer y el hacer evidentemente tiene
una proyección humanista que pretende desarrollar valores de aprecio a la comunidad, valores de aprecio a la axiología diversa que los diferentes sectores de la población tienen y que hacen posible la integración de un país como el que tenemos, como el que vivimos. En este plano, todas las culturas proyectan procesos cognitivos que integran a su cotidianidad y que son relevantes para su vida, la reproducción de sus comunidades y para atender esta necesidad de desarrollar identidades propias y que conforman una cultura que todos compartimos. En este marco, pues también tenemos que pensar y reflexionar sobre la necesidad de que los aprendizajes que se implican en esta nueva forma de aprendizaje deberían proyectar un universo complejo que ayude, que ayude a analizar las... No puedo más, perdón. Que permita plantear caminos hacia la construcción de igualdad y de equidad planteados en este aspecto. Desde las tesis que nos ofrece Aristóteles, lo justo nos dice tendría que ser la igualdad, pero se requiere reconocer una excepción. El tratamiento en igualdad se torna injusto cuando hace abstracción de la cultura, del sexo, de la edad, del color de piel, de la pobreza, de la lengua o cualquier otra condición de desventaja o marginación que los individuos no puedan verificar. La equidad, entonces, es una condición de justicia que considera y compensa aquellas diferencias que se tornan injustas. Cuando esto se logra, se restituye la igualdad y en este plano la equidad es propia de estados éticos que tiendan hacia la humanización de la sociedad. Considerando esto, esas transformaciones en la educación a las que aludíamos requieren la construcción de conocimientos basados en el logro de condiciones de igualdad y en la ampliación de oportunidades para todos. Debe convertirse en un espacio de convergencia y potenciación de los derechos y responsabilidades humanas. Las desigualdades e inequidades en la educación quebrantan las oportunidades y expanden la negación de los derechos de las personas. Requieren de nuevos contenidos que respondan a las necesidades del desarrollo contextual de los individuos y pues esta relación entre la articulación que debe haber entre sentimientos, conocimientos y medio ambiente son para esta visión formativa fundamentales. En este plano, la experiencia educativa es justa en la medida en que toca las necesidades comunitarias y se proyecta en la ampliación de oportunidades de desarrollo para todos los individuos. El planteamiento de las tesis de Paulo Freire nos ayudan, nos ofrecen reflexiones importantes para emprender una nueva forma de abordar las relaciones en el ámbito educativo. La prioridad del aprendizaje colectivo nos ofrece
una fuente auténtica de educación que permite ejercer la libertad y que pone a los sujetos en una comunicación interdependiente, pero también autoconstructiva. Aprendemos juntos, nos dice Freire, con ejemplos lúdicos, con ejemplos de actuación, con ejemplos de respeto, en que se muestra la diversidad y las lecturas del mundo en un ámbito de reconocimiento a lo plural. Requieren un necesario equilibrio dialéctico entre lo social y lo individual, y en este sentido el futuro de la sociedad puede construirse sobre la base de un aprendizaje liberador y no sobre el azar o el cálculo egoísta. Desde esta perspectiva, el mundo actual nos ha impuesto una serie de cambios muy acelerados, intensos, que han transformado las relaciones y los valores en términos de la interacción social también. Y el mundo se ha visto lleno o pleno de movimientos y de expresiones de desde diferentes puntos geográficos sobre la nueva conformación de la organización de la población, que busca, como seguramente lo veremos en la plática que nos sigue, que busca explorar por parte de diversos colectivos sociales la posibilidad de encontrar nuevos espacios que les permitan desarrollarse con plenitud, y desafortunadamente en sus países no lo encuentran. En este sentido, la proyección de la filosofía de la multiculturalidad nos invitó a reflexionar sobre cómo los movimientos migratorios en las diferentes regiones del planeta han venido confrontando culturas y han venido generando nuevos fenómenos que deben ser atendidos por diversas dimensiones del desarrollo social. Estamos en este caso en el plano de la necesidad de que las culturas anfitrionas acojan a otras culturas que tienen características distintas y peculiares, y que difícilmente van a poder combinarse o acogerse a los principios de aquella que las atiende. Esto es el caso fundamentalmente de las dimensiones de atención a la salud, a la educación y a la pluralidad en términos de atención legal o jurídica. Estas tres dimensiones pues han tenido una serie de fenómenos, han desarrollado una serie de fenómenos que han provocado un conjunto de dificultades por atender en las políticas públicas, y particularmente en nuestro país el multiculturalismo ha sido reorientado para tratar de proyectar una relación más armoniosa en el entendido de que las culturas en el continente americano tenían
derechos de residencia histórica y tenían proyecciones axiológicas y culturales que fueron reservando y preservando a través de los años y los siglos que duró la colonización en nuestro continente. Así la interculturalidad se propone como una opción o una perspectiva distinta de atención a la diversidad, en la cual se proyecta no la subordinación de las culturas a una cultura dominante, sino que se propone en el plano del reconocimiento paralelo, del reconocimiento horizontal a las expresiones de la diversidad, a los valores de los diversos sectores de la población, y en este sentido pues recoge fundamentalmente la memoria histórica de los movimientos sociales y étnicos y tiende a visibilizar y desplazar las asimetrías que se proyectan a partir de una serie de prejuicios de relación que hay entre lo étnico, lo cultural, lo valorativo y particularmente que se proyecten las asimetrías de proyección de políticas públicas, particularmente en estos tres ámbitos: en la educación, en la atención a la salud y en la atención en el plano legal de los conflictos. La interculturalidad en este sentido tendría que alimentar las exigencias cognitivas y axiológicas de la diversidad y ponerlas en un plano de igualdad, de respeto y de reconocimiento de los aportes entre tres dimensiones fundamentales. En el plano epistémico, es decir, en el plano de la construcción del conocimiento; en el plano cultural, es decir, en el reconocimiento al valor de la diversidad de las costumbres, tradiciones y expresiones de las culturas; y en el plano de la dimensión lingüística, que es el espacio de comunicación específica en el marco de la diversidad de las lenguas que se mantienen vivas, particularmente en Mesoamérica, y que tendrían que tener un espacio de reconocimiento en los sistemas educativos. Esto evidentemente exige la identificación de qué es lo que se debe respetar, rescatar, revalorar en esos planos y cómo esto se articula con la cultura nacional y con la necesidad de la construcción de una sociedad más justa. La aplicación de los principios del enfoque intercultural en las actividades formativas pretende contribuir a resolver una de las exigencias más sentidas de los pueblos originarios de Mesoamérica, que es el derecho a recibir educación en sus propias lenguas y considerando contenidos comprensibles en el marco de sus propias culturas. Y uno pensaría o se cuestionaría cómo es posible que estemos reflejando pensamientos contrarios a el principio de unidad que se había proyectado desde la época de
la ideología de Justo Sierra para proyectar un ideal educativo que tendiera hacia la unidad. Pues bueno, el asunto es que desde estas perspectivas de integración social que hemos comentado, desde la antropoémica o desde la antropofágica, a la que se refieren algunos antropólogos, lo que hemos padecido tal vez en la construcción de nuestro sistema educativo es la imposibilidad de ofrecer espacios en los que cada quien pueda educarse y pueda generar conocimiento a partir de aquellos esquemas de comunicación y de pensamiento que se construye a partir de una cultura y una lengua distinta a aquella que está impuesta en el modelo educativo nacional, ¿no? En este plano sería posible ejercer el legítimo derecho de acceder a una educación con pertinencia cultural y lingüística que atienda con calidad las necesidades de formación requeridas para acceder posteriormente al manejo de otras lenguas y otras visiones culturales. Es claro que pues quienes hemos estado acostumbrados a comunicarnos en una lengua y si nos llegan a dar una instrucción en otra lengua, pues evidentemente no la entendemos. Y nos cuesta trabajo tratar de comunicarnos y de aceptar la compañía o la orientación de aquel que nos propone, aunque hagamos el esfuerzo, ¿no? Si no la entendemos. Si pudiéramos, seguramente muchos hemos estado en circunstancias en las que tenemos la necesidad de acostumbrarnos a un lenguaje a costa de lo que sea, de señas o de gestos, etc. Pero, sin embargo, la locución, la forma de comunicación es absolutamente ininteligible cuando no es nuestra lengua. Y de hecho, incluso cuando llegamos a aprender una lengua diferente, la proyección o la falta de contacto con la gente que la habla o la expresa de manera cotidiana nos cuesta difícil, nos hace difícil, nos cuesta mucho entender cuál es el sentido de la construcción y del pensamiento que organiza las instrucciones que nos da. En ese sentido, pues, la UNESCO ha venido desarrollando ya varias reflexiones y varios aportes, pues, a la necesidad de atender la educación en un plano de respeto a la diversidad, porque es absolutamente evidente que cuando los niños y los jóvenes han sido instruidos en la lengua de origen, tienen mayores potencialidades y mayores posibilidades de entender el mundo y entender otras lenguas y entender otras visiones culturales y aprender a respetarlas. Entonces, en ese sentido, tenemos la expectativa de que a partir de una filosofía como esta, sea posible establecer condiciones idóneas a fin de que la sociedad mexicana combata la exclusión estructural y sistemática, y así como la injusticia social. Si pudiéramos pensar en que la educación intercultural puede ayudarnos a establecer un nuevo pacto por la justicia educativa,
Tendríamos que pensar también en que todo proceso educativo, cualquiera que este sea, cualquier espacio que se dé, tanto en los espacios informales como en los espacios del sistema educativo formal, deben atender al principio de la justicia curricular, es decir, la búsqueda de las condiciones necesarias para que la educación pueda atender las raíces culturales, la comunicación en la lengua propia y que pueda insertar y desarrollar, reconocer y reconstruir también contenidos y conocimientos que pueden tener una potenciación enriquecedora mayor que si son rechazados de la escuela o son rechazados de los espacios de comunicación informal en los que una colectividad atiende o a los que una colectividad atiende o en los que se desarrolla. En este esquema tendríamos que romper con esta concepción racionalista y mecanicista de las sociedades exclusivamente organizadas en función de lo que el mercado requiere. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que nos va a pedir? La educación moderna nos está pidiendo a gritos computación, inglés, porque son los elementos de la modernidad que la globalidad nos está exigiendo y seguramente tendremos que atenderlo. Sin embargo, hay elementos de reflexión que se derivan de la realidad que vivimos en muchos de nuestros estados, si no en la mayoría, en nuestro país, en donde las culturas diferentes a la cultura dominante derivada de nuestra herencia de la conquista española, pues son distintas y están absolutamente activas, no se han muerto, no las hemos enterrado afortunadamente, y pues Chiapas tiene uno de los mejores ejemplos, tiene una gran diversidad de culturas y de lenguas activas, cuyos aportes seguramente los llevamos todos encima, los percibimos y los proyectamos. Sin embargo, en espacios en los que tenemos que darles reconocimiento, les damos la espalda. La escuela es uno de los espacios que reproduce esa discriminación social. No hace mucho, seguramente ustedes conocen muchos casos, los maestros, a partir del proyecto de la Unidad Nacional promovido desde Justo Sierra y practicado a cabalidad por Vasconcelos, pues se propusieron conocer las lenguas para combatirlas, conocer las lenguas y enseñar a los maestros a que hablaran en las lenguas para castellanizar, para prohibir las lenguas y para obligar a que todos habláramos castellano como la única forma de comunicación en estos espacios, ¿no? En ese sentido, pues, todos pagaríamos ahorita por estudiar inglés, por certificar el inglés o el alemán o cualquiera de estos idiomas, pero las lenguas originarias nadie procuramos atenderlas, nadie pagamos porque nos las enseñen, no se paga en el mercado por ello, y entonces no son importantes en este sentido, o pretenden, o el sistema educativo pretende que no sean importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tendríamos que revisar
las condiciones que nos exigen para entender el desempeño escolar como exitoso en un mundo, en un México que es plural, que tiene una serie de aportes muy enriquecedores en todos y cada uno de los estados, en todas y cada una de las culturas diversas a la cultura nacional. Igualmente, en el plano de la búsqueda de equidad en el sistema educativo, tendríamos que analizar si el desempeño esperado y ese éxito escolar que estamos aclamando, que estamos reclamando, implica partir del fracaso de otras para que otros sobresalgan. Este también es un principio que habría que tomar en cuenta, porque el aprendizaje y la comprensión del éxito individual fundamentalmente excluye también valores que tradicionalmente en nuestras culturas diversas pueden proyectar mayores beneficios a la concreción de aprendizajes significativos y aprendizajes relevantes para el desarrollo social más equitativo y más justo. En este sentido también no podríamos aspirar a lograr una igualdad si en el sistema educativo tuviéramos la proyección de la supremacía de una sola visión. Para concluir esta plática accidentada, desafortunadamente, mi garganta, la orientación de los valores y principios metodológicos de la filosofía intercultural se acogen al enfoque de derechos humanos, ya que reconocen a la educación incluyente y respetuosa de todas las culturas como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Consideramos también que esta orientación filosófica permitiría proyectar la construcción de un país que se une en la diversidad y que atiende a una visión pluralista. Habría que pensar en que los espacios educativos todos tendrían que proyectar nuevas formas de atender y de revisar esta relación entre lo que implica la discriminación social a las lenguas y las culturas existentes en nuestro México, y pensar un poco también, como ya lo proyecta la reflexión del doctor León Olivet, un filósofo que perdimos hace unos años, y de nuestro querido maestro y profesor emérito, el doctor Miguel León Portilla, que nos invitan a pensar en que si las lenguas originarias en nuestro país no tienen las condiciones para preservarse, se pierden múltiples visiones del mundo, se pierden múltiples formas de construir la proyección de nuevas formas de conocimiento, y se pierden también valores fundamentales que han permitido que la sociedad mexicana pueda configurar una cultura nacional sólida, atrayente, vistosa
también, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Que pues está engarzada en una serie de vínculos que nos proponen las diversas culturas de México. Para no cansarlos más con mi garganta lastimada, pues les dejo estas reflexiones. Hemos intentado con esta filosofía desarrollar una serie de iniciativas de innovación educativa que lleguen al sistema de políticas públicas en nuestro país. Una experiencia innovadora han sido, o más bien dos experiencias innovadoras que el sistema educativo nacional ha incluido en la instrumentación de sus políticas, son los bachilleratos interculturales y las universidades interculturales en México, que son de muy reciente creación y que tendrían la misión de formar estudiantes, de formar profesionales que estén comprometidos con el desarrollo de sus propias culturas, de sus propias lenguas y de la preservación de los valores fundamentales de cada una de las culturas en México. Estas experiencias están en ciernes, tienen todavía muchísimo camino por recorrer, por alimentarse, por perfeccionarse y por ofrecer espacios también verdaderos de inclusión en la sociedad mexicana. Las dificultades políticas, en muchos casos, para que el Estado se haga cargo de estas experiencias y tenga la responsabilidad de alimentarlas convenientemente, pues ha sido un camino difícil, pero pensamos que no es imposible y que en este intento de construcción tendríamos que aportar en cada estado, en cada cultura y en cada lengua, pues un importante grano de arena en esta construcción. Pues les agradezco mucho su atención, les agradezco su paciencia por mi dificultad de hablar un poquito más ágilmente. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la maestra Paulina. Si tienen alguna pregunta, nuevamente les comento, les pasaron un papelito para poner sus preguntas y se los entregamos a nuestros compañeros del Instituto de Administración Pública.